Hola amigos, bienvenidos a Ingénialo, tu canal técnico de YouTube. Este vídeo es el primero de una colección de tutoriales en donde vamos a ver todos los aspectos relacionados con el diseño gráfico en 3D, especialmente dedicado al diseño técnico. Estos tutoriales van destinados a todo el que esté relacionado o quiera relacionarse con el diseño gráfico en el campo de la industria, la construcción y cualquiera de los procesos de diseño técnico que pueden aplicarse a objetos. Vamos a partir de cero y por lo tanto no es imprescindible ningún conocimiento previo en la materia para poder seguir estos tutoriales. No obstante, si eres usuario de algún programa de diseño gráfico, pues puedes pasar los primeros tutoriales un poco por encima, pero de todas formas te aconsejo que los veas, más que nada para ver los detalles del sistema que vamos a seguir, que a diferencia de los tutoriales convencionales, lo que vamos a buscar desde el primer momento es la aplicación práctica de lo que estamos aprendiendo, para poder aplicarlo inmediatamente. Si no has utilizado ningún software de este tipo, no te preocupes, este es el canal ideal para empezar y convertirte en todo un experto. En muchas ocasiones la falta de experiencia es negativa, pero en el diseño gráfico a veces es la única manera de poder adquirir unos hábitos determinados que, si coinciden con la forma de trabajar de quien te está enseñando, pues puede ser muy ventajoso. Vamos a empezar a utilizar el software de Autodesk Inventor, un software de última generación completísimo y considerado a nivel mundial uno de los mejores. Naturalmente, lo primero que necesitamos es tener un software en la versión 2017 en nuestro ordenador. Si ya lo tienes, pues estupendo, pero si no es así o bien lo quieres actualizar, sigue atento a este vídeo y te voy a explicar cómo hacerlo. Naturalmente, este es un canal serio y con nosotros vas a utilizar software completamente legal, con licencias originales de Autodesk, pero ojo, todo ello completamente gratis. No hay truco, de verdad. Vas a ver qué sencilla es la explicación. Ten en cuenta que en el momento en que quieras aprender a utilizar un software de esta firma tan importante como es Autodesk, te conviertes automáticamente en un estudiante, sea cual sea tu edad, procedencia y condición. Para Autodesk eres un student y te van a dar las máximas facilidades para que te conviertas en un experto en cualquiera de sus programas. Y además, no vas a utilizar programas vetados, ni versiones de prueba, ni páginas web que te bombardean con propaganda, ni nada de eso. No. Vas a utilizar software totalmente profesional y plenamente operativo, actualizado y con todas sus opciones. Software que está valorado en miles y miles de euros, pero que se pone a tu disposición de forma gratuita, sencillamente porque esta firma es consciente de que los estudiantes de hoy son los clientes de mañana, simplemente por eso. Ya llegará el día en que tú trabajes con tu software facturando los trabajos a tus clientes y será entonces cuando se pondrán en contacto contigo para que les compres el programa. Pero bueno, hasta que llegue este momento tú debes aprovechar la condición de estudiante con todas sus ventajas. Es muy importante que evites descargar versiones piratas de páginas raras, que en muchos casos lo único bueno que te van a dar es algún virus o algún troyano de estos estupendos que te llene de basura el equipo. Ten en cuenta que este canal no tiene ningún tipo de vínculo ni relación con la empresa de Autodesk. De hecho, trabajamos con algún otro programa de firmas que son competencia directa de Autodesk. Pero hay que reconocer que tanto AutoCAD como Inventor son programas de referencia. Y lo que sí que puedes tener clarísimo desde el principio es que todo el tiempo que dediques a cualquiera de estos programas va a ser un tiempo bien invertido. Bueno, pues lo dicho, si has aguantado la charla hasta ahora, casi podemos estar seguros de que tienes la intención de aprender a utilizar este programa, ¿no? Pues tal como te decía antes, desde ahora mismo ya eres estudiante para Autodesk y por lo tanto vamos a comunicárselo y a solicitar nuestro software. Bien, lo primero de todo entramos en esta página de Autodesk Education Home. Nos vamos después al apartado de firma y ahí entramos en Education Community. Bien, en este apartado creamos una cuenta y ahí tendremos que empezar a completar nuestros datos. En mi caso, España, es conveniente poner student, la fecha de nacimiento, le dais a next, está guardando los datos y ahí os pide el nombre para crear vuestra cuenta. Vuestro correo, es importante que sea un correo que vayáis a controlar directamente porque os van a mandar las claves a ese correo. Le dais a salvar y guardar contraseña. Bueno, si abrís el correo, pues os habrá llegado o os llegará en breve un correo para verificar vuestro email. Bueno, pues le dais a verificar y a hecho, y ya estaría. Vuestra cuenta está verificada, pero falta un paso más.
Bien, ahí tenéis que poner vuestro centro educativo en donde hayáis estudiado o donde vayáis a estudiar. Si no está en el desplegable de la lista, pues lo ponéis después. En el área de estudio pues marcáis arquitectura, ingeniería y construcción y ahí ponéis unas fechas de inicio y final previsto de vuestros estudios. Tenéis que tener en cuenta que las licencias que os van a dar van a ser como un máximo de 3 años. Bien, le damos a Next, le damos a continuar y directamente nos entran en la página de Autodesk en donde marcamos todos los productos. Ahí vamos a marcar Inventor Profesional. Esta es la página de instalación de Inventor y ahí nos da a elegir una serie de opciones de instalación. La versión que vamos a instalar es la 2017, el sistema operativo en mi caso es del 64 bits y el idioma el español. Ahí tenéis el número de serie, el producto, la llave del producto y le dais a descargar o a instalar. Dependiendo de la conexión, pues si tenéis una buena conexión le podéis dar a instalar directamente. Se os descargará un archivo ejecutable que, como es una fuente de total confianza, pues podéis ejecutar sin ningún problema. Cuando se ejecute el archivo, pues saldrá una pantalla diciendo que se está instalando Autodesk. Esta pantalla es la propia de instalación del Inventor. Después os mostrará el contrato de licencia, donde le podéis dar a aceptar, pero os aconsejaría que os lo leyerais. Ya veréis que no os compromete más que a no utilizar de forma comercial la licencia que os van a dar. Aquí podemos elegir entre Inventor 2017 y el profesional. Pues yo elegiría el profesional porque tiene más opciones, y estas son las opciones que nos da Autodesk Inventor antes de instalarlo. Tienen unas barras desplegables en donde nos explica cada una de estas opciones. Os aconsejo que dejéis solamente marcadas Autodesk Inventor 2017 y la biblioteca de contenido de Autodesk, así, tal como está ahora. Bien, le podemos dar a instalar. Y aparecerán una serie de pantallas de instalación que dependiendo de la velocidad de nuestro equipo, o bien si la estamos descargando de la red, pues de la velocidad al final lo que nos dice es: se ha instalado correctamente todos los productos seleccionados, se nos ha creado un icono en el escritorio que podemos arrastrar a un sitio para verlo claramente, lo clicamos sobre él y arranca directamente el programa. Autodesk Inventor Profesional 2017. Vamos a introducir ese número de serie que os he dicho antes, que nos ha salido en aquel mensaje y que también lo tenéis que tener en el correo. Entonces marcamos ahí directamente que vamos a poner el número de serie y el número de producto, y ahí en donde pone número de serie pues simplemente pues tecleamos lo que nuestro número de serie y nuestra clave de producto. Le damos a siguiente. Os darán las características de vuestra instalación. A mí me pone que se ha encontrado una licencia activada, a vosotros os pondrá que se activa una licencia. Si os pide algún otro número más, alguna otra clave, alguna serie de números, consultar vuestro correo, porque seguro que os habrán mandado alguna verificación. Si no es el caso, pues el programa ya está instalado y arrancará directamente en esta página. En esta página lo único que vamos a hacer va a ser comprobar, bueno, ahí tenéis una cinta de opciones. Lo único que vamos a hacer va a ser comprobar la licencia. Nos vamos a este apartado en donde podemos ver que acerca de Autodesk Inventor Profesional, pues como veis tenemos una licencia de aplicación, licencia de dispositivo, versión estudiante, totalmente operativa. Y ahora ya vuestro equipo está totalmente preparado para poder continuar con el siguiente tutorial. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscríbete, comenta, comparte, ayúdame a mejorar. Hasta el próximo vídeo.